La pregunta que me hizo, un susurro tan frágil, fue como una puñalada en el pecho. Ya no sé qué hacer, Carmen. Nos van a quitar todo. Contuve la respiración, queriendo que el silencio de la sala me tragara, pero solo servía de telón de fondo para verla, arrodillada en el suelo, con los ojos rojos y la cara cubierta de lágrimas. No tenía ni idea de que la salvación que buscaba estaba en mi mano, en unos documentos que guardaba bajo el colchón, como si fuesen el secreto más sucio del mundo. El sonido de la lluvia contra la ventana parecía el eco de cada lágrima que se deslizaba por mi rostro arrugado, lágrimas que no permitía que viera, por miedo a que el peso de la verdad las convirtiera en culpa. La mano que una vez cosía sedas y bordaba flores ahora temblaba en mi regazo, incapaz de alcanzar la suya. La observé llorar, y en cada sollozo, era a mi hijo, Julián, a quien escuchaba. El dolor de ella era la prueba del amor que sentían, pero también era la denuncia silenciosa de una promesa que él me hizo, y que yo, por un motivo que ni yo misma entendía completamente, estaba manteniendo. Aquel secreto era un veneno lento, que corroía la relación que construimos después de su partida. Amaba a esa chica, a Paula, como si fuera mi propia hija, la veía como el único pedazo que me quedaba de Julián, pero cada día sentía que la distancia aumentaba entre nosotras, construida por lo que no decía, por lo que escondía. Aquel momento de desesperación no era sobre la casa que estaba a punto de perderse, o sobre los coches que jamás serían encontrados por ella, era sobre mi propio corazón, dividido entre la lealtad a mi hijo muerto y el amor por la nuera viva. Aquel drama era solo la punta del iceberg, pues yo sabía que la verdad, si se revelaba, no solo sacudiría la confianza de Paula en mí, sino que podría sacar a la luz un secreto aún más profundo, dejado por Julián, un secreto que prometí llevarme a la tumba. Y ahora, el peso de esa omisión me estaba forzando a tomar una decisión que podría llevarme al cielo o condenarme al infierno. Si mi historia te ha conmovido, acompáñame hasta el final. Quizás entiendas por qué una madre se calla ante el dolor de su nuera. Y si quieres seguir escuchando relatos reales como este, suscríbete y comparte. Tu historia, quizás, sea la próxima en ser contada. Mi nombre es Carmen Gómez de Castro, tengo 78 años, y he vivido toda mi vida en Grazalema, esa villa de calles estrechas y cantos de seresta que resuenan en las noches cálidas del interior de Andalucía. Trabajé por más de 50 años como costurera, en una pequeña tienda en el centro del pueblo. Mis manos aún recuerdan el tacto áspero de los hilos, el olor de la tela nueva y el sonido repetitivo de las tijeras cortando tela. Hoy, jubilada, mi refugio es el jardín, orquídeas que cultivo con la misma paciencia con la que un día hice vestidos de novia. Aquella mañana, me había despertado temprano. La claridad del sol entraba por las rendijas de la ventana de madera azul, dibujando franjas doradas sobre la mesa de la cocina. Preparé mi café de puchero, sentí el aroma fuerte invadir el ambiente y fui a regar las plantas. El suelo de tierra húmeda devolvía un olor fresco que me recordaba a la infancia. Era un día común, con la campana de la iglesia repicando a lo lejos, hasta que los pasos apresurados de Paula resonaron en el patio e interrumpieron mi silencio. Entró sin llamar, como hacía desde que Julián murió. Usaba el mismo perfume floral de siempre, pero el rostro estaba diferente, hinchado, los ojos enrojecidos. Dejó el bolso sobre una silla y no pudo esconder el temblor en sus manos. Doña Carmen, no sé qué hacer, dijo, con la voz ahogada. El sonido de su voz me atravesó como una aguja fina. Dejé que la regadera chorreara agua por el suelo, esperando que continuara. Van a subastar la casa donde vivimos Gabriel y yo, soltó de golpe, mientras las lágrimas caían sobre la mesa. Las deudas de Julián, yo no lo sabía, no puedo pagarlas. Nos van a echar de allí, la próxima semana. Me quedé inmóvil. El olor del café parecía haberse agriado en el aire, y el corazón me latía tan fuerte que las manos me temblaron sobre el mantel de ganchillo. Yo lo sabía todo. La escritura de propiedad estaba guardada en mi cómoda, junto a documentos que Julián me hizo jurar que nunca mostraría a nadie. Allí estaban los papeles de una casa en el barrio vecino, 2 coches y una cantidad de dinero que él no quiso revelar en vida. Su petición, aquella noche en el hospital, aún resonaba en mí: mamá, no dejes que Paula toque esto. Por favor. Y yo obedecí. Paula se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. Su llanto era ahogado, como si tuviera miedo de molestar. El ruido de los pájaros afuera parecía burlarse de la tragedia. Casi dije la verdad, casi lo conté todo. Pero la boca se me secó, y las palabras se quedaron atascadas. Solo le ofrecí un vaso de agua, que ella no quiso. Le rogué al banco: no quieren saber nada. Mi madre no puede ayudarme, y no tengo a dónde más ir, dijo, mirándome como si yo fuera su última esperanza. Su mirada era una petición muda, pero también un peso. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, como si cada azulejo de la cocina guardara un secreto que podía tragarme.
El teléfono sonó. El sonido metálico cortó el ambiente como una cuchilla. Contesté con la mano temblorosa, y la voz seca del abogado anunció: «Doña Carmen, necesitamos su firma para concluir la transferencia de la escritura de propiedad». Cerré los ojos. El silencio de Paula detrás de mí quemaba más que cualquier palabra. El teléfono todavía estaba en mi oído cuando escuché que el llanto de Paula se hacía más fuerte. La voz del abogado repitió las mismas palabras, insistente, pero apenas podía razonar. El sudor me corría por las sienes, y la pared blanca de la cocina parecía cerrarse sobre mí. Pedí un minuto y colgué sin despedirme. El silencio que quedó fue cortado solo por los sollozos de Paula, que temblaba en la silla como si fuera una niña perdida. Levantó los ojos, enrojecidos, y dijo: «Doña Carmen, ya no sé qué hacer. Pensé que usted podría ayudarme, de alguna manera. Gabriel me pregunta todos los días si vamos a tener que dejar la casa». ¿Qué le respondo? El nombre de mi nieto me hizo un nudo aún más grande en la garganta. Imaginé a ese niño, con solo 9 años, abrazando su almohada, preguntando por su propia casa como si fuera un favor. El peso del secreto me aplastaba, y casi sentí que mi espalda se encorvaba aún más. Me puse de pie, fingiendo ordenar el mantel de la mesa, solo para no mirar directamente a esos ojos que me pedían una respuesta. Los bordes de la tela olían a jabón de coco, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía estirar el paño. Quería decirle que existía una salida, que la vida no los iba a aplastar de esa manera. Pero el recuerdo de la última noche con Julián me silenció. Él sostuvo mi mano en el hospital, la respiración corta, y repitió: «Promete, mamá, promete que no le das nada a ella. Por favor». Y yo obedecí. Paula caminaba por la cocina, el tacón de las sandalias golpeando el suelo de azulejos antiguos. Abrió la nevera sin mirar lo que había dentro, solo para ocupar su cuerpo. Cogió un vaso de agua, pero no bebió. Sé que Julián no dejó nada, lo acepté, pero nunca pensé que tendría deudas tan grandes. Siento como si nos hubiera abandonado 2 veces. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. La imagen de mi hijo, sonriendo a un joven, me vino a la mente, y sentí una mezcla de dolor e ira que no supe nombrar. La invité a sentarse de nuevo e intenté decir algo que sonara a consuelo. Pero lo que salió fue solo: «La vida a veces nos pone a prueba de maneras que no entendemos». Fue una frase vacía, que se deslizó por el aire y cayó sin fuerza. Bajó la mirada, decepcionada. Sentí el sabor amargo del café frío aún en la boca, y me di cuenta de que había fallado. No como madre, no como suegra, sino como ser humano. Ella insistió una vez más: solo necesitaba un respiro, alguien que me diera una luz. Ya no sé a quién acudir. El sonido de su voz parecía implorar por un milagro que yo podía ofrecer en segundos. Bastaba con abrir el cajón de la cómoda y mostrar los papeles. El detalle es que no era solo un cajón, era una prisión. Cada vez que recordaba la petición de Julián, todo mi cuerpo se endurecía. Me vi entre 2 promesas, la que le hice a un muerto y la que estaba implícita en la mirada desesperada de una viva. El tiempo en la cocina parecía arrastrarse. El reloj de pared, con el péndulo gastado, hacía un tic-tac más fuerte de lo normal. Paula se secaba las lágrimas con la manga de la blusa, y yo no sabía si tenía fuerzas para aguantar más. Miré hacia la puerta, abierta al patio. Afuera, el viento hacía que las flores de las orquídeas se balancearan, y me di cuenta de que nunca habían parecido tan frágiles. En ese instante, pensé: ¿y si rompo la promesa de Julián? ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué quedaría de él en mí? No dije nada. Solo me quedé parada, con las manos sobre la mesa, sintiendo la madera fría bajo mi piel. Paula respiró hondo, como si reuniera fuerzas para levantarse. «Me voy. Solo no sé a dónde», murmuró. Su frase quedó flotando en el aire, como si hubiera sido grabada en las paredes. Y, aun en silencio, yo lo sabía: si salía por esa puerta sin una respuesta, tal vez nunca más habría vuelta atrás. Paula se detuvo en el umbral de la puerta, agarrando el bolso con fuerza, como si de él dependiera toda la estabilidad que le quedaba. La observé en silencio, el sol de la tarde iluminando sus cabellos revueltos, mientras el viento levantaba polvo del patio. «Si Gabriel pregunta de nuevo, le diré que no lo sé», dijo sin mirarme. La frase sonó como una advertencia, pero también como una petición de ayuda que no se atrevió a repetir. El corazón me dolía, y me pregunté si no estaba dejando que mi nieto creyera que el mundo estaba hecho solo de pérdidas. Me senté de nuevo, la silla crujiendo como si protestara por mi peso y por el secreto que cargaba conmigo. El olor de las orquídeas entraba por la ventana abierta, mezclándose con el polvo del patio, y sentí un vértigo, como si el aire estuviera demasiado denso para respirar. Recordé la primera vez que Paula entró en nuestra familia, tímida, con su acento de la región de Albacete.
Julián la presentó con orgullo, y yo, aunque desconfiada, la acogí. Ahora, años después, ella estaba allí, implorando por un gesto que yo tenía la capacidad de ofrecer, pero que mi hijo me había prohibido. Respiró hondo, dio un paso hacia adentro de nuevo y dijo casi en un susurro, si al menos hubiera un documento, algo que me diera unos meses, cualquier cosa. Fue como si me hubiera tirado una piedra contra el pecho. El eco del cajón cerrado en la cómoda sonó en mi cabeza. Me levanté abruptamente, tirando el paño de cocina al suelo. Paula, a veces no hay ese tipo de salida, le dije, y mi propia voz me pareció de otra persona, fría, dura. Su mirada se congeló, y me di cuenta de que estaba a punto de romper no solo su esperanza, sino también el frágil lazo que nos quedaba. Se acercó a mí, y por primera vez en meses me tocó el brazo. Su mano estaba caliente, desesperada. Sé que usted no tiene ninguna obligación conmigo. Pero Gabriel, él es nieto de Julián. Es su nieto. La mención del niño hizo que mi cuerpo temblara. El olor a jabón infantil y el sonido de sus risas jugando en el patio me atravesaron como una cuchilla invisible. Casi abrí la boca para confesar, casi corrí hacia el cajón. Pero algo me detuvo, el recuerdo de la mirada de Julián en la cama, tan dura como la de Paula ahora. Tragué saliva y traté de alejar mi brazo con delicadeza. Paula, eres joven. Encontrarás una forma. Siempre se encuentra. La mentira salió tan pesada que pareció torcer la sala. Ella dio un paso atrás, con la expresión de quien recibe una bofetada. Vi que sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo, pero esta vez no había súplica, había decepción. Y esa decepción dolió más que cualquier acusación que podría haber hecho. Fuimos interrumpidas por un golpe en el portón. El sonido metálico resonó por el patio, y Paula se secó los ojos rápidamente, intentando recomponerse. Fui a la ventana y vi al cartero, con un sobre de papel marrón en las manos. El corazón se me disparó, pues ya sabía de qué se trataba. El documento del abogado, la citación para que yo firmara la transferencia de la escritura. Las piernas me flaquearon, pero abrí el portón y recibí el sobre, sintiendo el papel áspero arder en la punta de mis dedos. Paula notó mi temblor y preguntó, ¿qué es eso? Dudé por segundos eternos, mirando el sello del bufete de abogados impreso en la esquina. Cosa de rutina, respondí, intentando esconder el sobre bajo una pila de periódicos viejos en la estantería. Pero yo sabía que ella lo había visto. Su mirada me siguió, curiosa y desconfiada. Y allí, por primera vez, sentí que mi silencio comenzaba a convertirse en una acusación contra mí misma. No dijo nada. Solo se quedó observándome, inmóvil, como si intentara descifrar un enigma. La cocina parecía más pequeña, el aire enrarecido. El sobre pesaba más que cualquier vestido que jamás haya cosido en toda mi vida. Sabía que, a partir de ese instante, ya no había forma de sostener esa muralla de silencio por mucho tiempo. El reloj dio las 3 de la tarde, y cada campanada me pareció un aviso, el tiempo de la mentira estaba terminando. Paula se quedó de pie, con los ojos fijos en el rincón de la estantería donde yo había escondido el sobre. La sala parecía suspendida en el tiempo, solo el batir de las alas de un mirlo afuera recordaba que el mundo seguía girando. Me senté de nuevo, intentando parecer tranquila, pero sentía cada músculo del cuerpo endurecerse. El calor de la tarde se pegaba a la piel, y el sudor me corría por la espalda de mi sencillo vestido de algodón. Paula se arregló el cabello detrás de la oreja y respiró hondo, como quien prepara una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Por qué tembló al recibir ese papel?, dijo, la voz más firme que antes. No esperaba ese tono. Paula siempre había sido dulce, recatada, acostumbrada a hablar bajo, casi pidiendo permiso para existir. Pero ahora su voz tenía peso, una valentía inesperada. Intenté desviar la mirada al suelo, donde la sombra de las hojas se proyectaba en formas torcidas, como si la propia luz denunciara mi mentira. Es cosa del seguro, una rutina tonta, mentí, sintiendo la lengua seca, cada palabra arañándome por dentro. Se acercó lentamente, la sandalia arrastrándose en el azulejo. Doña Carmen, no me esconda nada. Ya perdí a mi marido, no puedo perder también la confianza de la única persona que me queda de su familia. Las palabras me golpearon como puñetazos cortos y certeros. El silencio de la cocina se volvió pesado, y casi pude oír el eco del corazón dentro de mi pecho. En ese instante, me di cuenta de que no era solo sobre dinero, sobre documentos o promesas, era sobre un hilo de lealtad que aún nos unía, frágil como el tallo de una orquídea. El recuerdo volvió en destellos, Julián, sudado en la cama del hospital, agarrando mi mano con fuerza, el olor a alcohol invadiendo mis fosas nasales, la luz fría reflejándose en las paredes blancas. Promete, mamá, no dejes que ella toque nada de esto. No es para ella. Su voz era más de rencor que de amor, y eso me hería hasta el día de hoy. Pero yo
Prometí. Siempre he sido de cumplir mi palabra. Y ahora esa promesa me estaba tragando viva. El rostro de Paula frente a mí parecía el de una mujer traicionada 2 veces, primero por su marido, ahora por su suegra. Para escapar de aquello, me levanté rápidamente, fingiendo que necesitaba revisar la olla en la estufa. El olor a lentejas, que había olvidado a fuego lento, escapaba por la tapa, mezclado con el ajo sofrito del almuerzo. «¿Come algo, Paula?», murmuré, intentando cambiar de tema. Pero ella no se movió. Solo se cruzó de brazos, insistiendo con los ojos para que le dijera la verdad. El contraste entre el olor familiar de la comida y el peso de aquella conversación me hizo sentir como si la casa entera fuera una prisión. Paula rompió el silencio. Siento que Julián dejó algo, pero que no quiso contarlo. Yo conocía sus secretos, sabía cuándo mentía. Y él mintió mucho, doña Carmen. Por favor, dígame, ¿hay algo que deba saber? La pregunta quedó flotando en el aire como un disparo. En una habitación cerrada. No había forma de escapar, no había forma de fingir. Mis manos se agarraron con fuerza al borde del fregadero, los dedos hundiéndose en la madera húmeda. Las lentejas burbujeaban, y ese sonido repetitivo parecía burlarse de mi silencio. Quería gritar. Quería decir, sí, Paula, dejó todo a mi nombre, y yo te lo escondí. Pero la voz no salió. Lo que salió fue un suspiro largo, casi un gemido. No siempre tenemos el derecho a saberlo todo. Fue la frase más cobarde que jamás he pronunciado, y ella misma me sonó como una confesión. Paula dio un paso atrás, con la respiración acelerada. Sabía que había perdido un pedazo de ella para siempre, incluso sin haber revelado nada. El ruido de pasos pequeños resonó en el pasillo, y antes de que nos diéramos cuenta, Gabriel entró corriendo, con la camiseta arrugada y el pelo despeinado. «Abuela, ¿qué pasó?», mamá estaba llorando. La inocencia de su voz lo cortó todo como una navaja. Paula y yo nos miramos en silencio, ambas incapaces de responder. El niño se acercó a mí, y cuando me agarró la mano arrugada, sentí que todo aquel secreto ya no era solo mío. Era una sombra que caía sobre él también. Gabriel se colgó de mi brazo, y el calor de sus manos pequeñas hizo que mi cuerpo se estremeciera. El olor a polvo que venía del pasillo se mezclaba con el sudor dulce de niño, recordándome a cuando Julián tenía la misma edad. Acaricié los cabellos del niño, intentando disimular el torbellino dentro de mí. «Todo está bien, mi niño», murmuré, pero mi voz salió débil, casi un susurro. Paula nos miró a los dos, secándose discretamente los ojos con el dorso de la mano, pero el rostro delataba la extenuación de quien ya no cree en el consuelo. Me tiró de la falda, curioso como siempre ha sido. «Abuela, ¿por qué mamá estaba llorando? Es por nuestra casa». La pregunta me atravesó de forma cruel, como si su inocencia rompiera cualquier barrera que yo intentara mantener. Paula se acercó y dijo rápido: «Gabriel, no. Es momento de hablar de eso». Pero el niño insistió, los ojos grandes brillando de ansiedad: «Es que me gusta mucho, no me quiero ir». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Sentí que las piernas me flaqueaban. Aparté a Gabriel suavemente y caminé hasta el armario, fingiendo buscar una taza. El olor a café recalentado impregnaba el aire, pesado y amargo, y casi lloré al darme cuenta de que ni los pequeños gestos cotidianos podían ya darme paz. El sobre escondido en la estantería parecía latir, como si tuviera vida propia. El peso del secreto ya no era solo mío, estaba estampado en los ojos del niño que me miraba, esperando una respuesta que yo no podía dar. «Paula», en tono bajo pero firme, dijo, «Gabriel necesita estabilidad, doña Carmen. No puedo verlo crecer sin saber dónde va a dormir mañana». Sus palabras resonaron por la cocina, duras e inevitables. Era imposible no percibir la acusación implícita. Se levantó, se pasó la mano por el cabello y, como quien decide exponerlo todo de golpe, completó: «Sé que usted guarda cosas. Siempre las guardó. Pero ahora ya no es sobre mí, es sobre él». Miré a Paula, y en ese instante no vi a la viuda frágil que siempre pensé, sino a una mujer que estaba dispuesta a enfrentar todo para proteger a su hijo. Su expresión me recordó a mi propia juventud, cuando enfrentaba las miradas duras del pueblo para mantener mi tienda en pie. Era como si el tiempo diera vueltas, trayendo de vuelta un reflejo que yo no quería enfrentar. El silencio pesaba tanto que llegué a oír el crujido de la madera de la casa, como si ella misma se quejara de lo que escondíamos allí dentro. Gabriel, impaciente, empezó a golpear los pies contra el suelo de azulejos, un sonido rítmico que amplificaba mi agonía. «Mamá, ¿vamos a tener que vivir en la calle?». La voz de él sonó clara, directa, sin filtro. Paula se agachó rápido, abrazó a su hijo y murmuró: «Nunca, mi amor. Mamá encontrará una solución». Pero yo vi, en el temblor de su mentón, que ni ella misma creía en lo que decía. El niño cerró los ojos,
confiando en esa promesa como si fuera la única verdad que conocía. Los ojos me ardieron, y necesité agarrarme a la mesa para no derrumbarme. Estaba siendo aplastada entre dos promesas, la que le hice a Julián, que ya no estaba aquí para cobrarla, y la implícita a Gabriel, que me miraba como si yo tuviera el poder de salvar su mundo. La garganta seca, el corazón golpeando fuerte. Pensé en hablar, pero las palabras se disolvieron antes de llegar a los labios. Solo me quedé allí, sintiendo el olor de las lentejas quemándose en la estufa, una metáfora cruel de lo que dejaba que se quemara dentro de mí. Paula me lanzó una última mirada, larga y silenciosa, antes de levantarse con su hijo en brazos. Vámonos, Gabriel. La abuela necesita descansar. Quise impedírselo, decir cualquier cosa, pero la lengua me parecía de piedra. Atravesaron la puerta lentamente, y cuando el portón se cerró, el clic metálico resonó en mi pecho como si fuera el sonido de una pérdida definitiva. Me quedé sola en la cocina, el olor de las lentejas quemadas impregnando el aire como un recordatorio cruel de mi incapacidad para actuar. Abrí la tapa de la olla, y el humo oscuro subió, ardiéndome los ojos. Lo tiré todo al fregadero, escuchando el chisporroteo del agua fría contra el hierro caliente. Aquello parecía un castigo silencioso. Había dejado que se quemara no solo la comida, sino también la confianza de la única familia que me quedaba. Me apoyé en el mostrador, sintiendo el frío de la piedra contra mi espalda, intentando respirar hondo. Subí despacio hasta el dormitorio. El suelo de madera crujía, delatando cada paso. Al entrar, me quedé mirando la cómoda, donde el cajón escondía la escritura y los documentos. El olor a naftalina mezclado con el antiguo perfume de lavanda que impregnaba la ropa guardada me trajo de vuelta tantos recuerdos. Recordé a Julián todavía niño, corriendo por la calle con un cochecito de madera, recordé el día en que abrió la tienda de costura conmigo, recordé el día en que entró en el hospital y nunca más salió. Todo eso estaba dentro de aquel cajón también, junto a la promesa que me encadenaba. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. El recuerdo de su última noche volvía en detalles, el zumbido de las máquinas, el frío del aire acondicionado, el olor metálico de los medicamentos. Promete, mamá, no le des nada a ella. No dejes que se aproveche. Esa frase me perseguía como una maldición. En ese momento, no lo cuestioné, solo asentí. Hoy, me daba cuenta del peso inhumano que Julián había puesto sobre mí. Lo amaba, pero también sabía que su visión de Paula era injusta. Eran los celos ciegos que lo consumían, incluso al final. Abrí el cajón con las manos temblorosas. El papel tenía un olor seco, antiguo, a polvo y tinta ya envejecida. Cogí la escritura de propiedad y las llaves del coche, sintiendo el peso físico de todo aquello. Bastaba una palabra mía, un gesto, para cambiar completamente la vida de Paula y Gabriel. Pero, junto a eso, estaría traicionando la última voluntad de mi hijo. Mi pecho parecía dividido en dos, y ninguna elección me dejaría completa. Mientras miraba los papeles, el teléfono volvió a sonar. El sonido resonó por la casa como si viniera de dentro de mí. Bajé corriendo, el corazón acelerado, y contesté jadeando. Era de nuevo el abogado. Doña Carmen, necesitamos que venga a firmar esta misma semana. El plazo se está acabando. La boca se me secó. Respondí solo que devolvería la llamada, y colgué antes de que pudiera insistir. Me quedé parada, con el teléfono aún en la mano, sintiendo el sudor correr por mi frente. Me senté de nuevo en la cocina, mirando el sobre en la estantería. El sonido del portón todavía parecía resonar, como si Paula estuviera saliendo de nuevo, siempre cargando a ese niño en brazos. Cerré los ojos e imaginé a Gabriel durmiendo en cualquier rincón, sin techo, sin seguridad. Sentí un nudo en el estómago, una náusea que casi me hizo vomitar. El silencio de la casa pesaba como plomo, y me di cuenta de que no podría soportarlo mucho más tiempo. Me levanté y fui al patio. El aire de la tarde estaba caliente, pero había una brisa ligera que hacía que las orquídeas se balancearan. Toqué una de ellas, los pétalos húmedos bajo mis dedos arrugados. Siempre pensé que las flores eran como las personas, delicadas, pero resistentes si se cuidan bien. Aquellas orquídeas florecían todos los años, incluso después de las fuertes lluvias, incluso con el calor extremo. Y yo, que siempre cuidé de todo, estaba dejando que mi propia familia se marchitara ante mis ojos. Volví adentro y me senté ante la mesa, poniendo la escritura de propiedad frente a mí. El papel parecía mirarme, exigiendo una decisión. El reloj marcaba casi las 5 de la tarde, y la luz del sol atravesaba la ventana en tonos dorados, iluminando cada mancha de café seco sobre el mantel. Respiré hondo, y por primera vez en el día, tuve la certeza de algo, ya no podía posponerlo. La omisión se estaba volviendo una traición, y el tiempo no me esperaría.
Tomé la escritura con ambas manos, como quien sostiene un arma cargada. El papel crujió entre mis dedos, y su olor seco me provocó un escalofrío inesperado. Caminé por la sala, mirando cada rincón de la casa, las fotos antiguas en la pared, la máquina de coser jubilada, los muebles que habían sido testigos de toda mi vida. Todo parecía juzgarme, como si los objetos supieran que estaba a punto de romper una promesa. En cada paso, sentía que el suelo crujía, como si me preguntara, ¿y ahora, Carmen, de qué lado te vas a poner? No tuve tiempo de responderme a mí misma. El portón se abrió de repente, y Paula entró de nuevo, llevando a Gabriel de la mano. Su rostro estaba aún más abatido, el cabello suelto y el perfume casi desaparecido, como si hubiera caminado horas por la calle. Perdón por volver así, pero no pude irme, dijo, la voz ronca. Me quedé pensando en todo, necesitaba intentarlo una vez más. El niño miraba curioso hacia la mesa, donde los papeles estaban expuestos, y todo mi cuerpo se puso rígido. Abuela, ¿qué es eso?, preguntó Gabriel, estirando el cuello para ver mejor. Paula se acercó lentamente, dándose cuenta de la gravedad de la escena. Son documentos, mi niño, respondí, intentando disimular. Pero la voz me salió débil, delatando más de lo que quería. El niño entonces se agarró a la falda de su madre, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Paula, por su parte, se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la escritura de propiedad como si ya supiera la respuesta que buscaba desde el principio. Respiré hondo, sintiendo que el aire caliente de la tarde entraba en mis pulmones y quemaba por dentro. Paula, hay cosas que Julián me pidió que guardara en secreto, empecé, y la frase pesó como plomo en el aire. Ella levantó el rostro lentamente, y vi en sus ojos una mezcla de dolor, rabia y esperanza. Él confió en mí para esto, y yo prometí. Pero hoy, viéndolos a ustedes dos así, me doy cuenta de que quizás esa promesa esté matando más que protegiendo. Paula se acercó, vacilante. ¿Entonces es verdad, él dejó algo? El corazón se aceleró, y sentí que las manos me sudaban. Gabriel me miraba como quien observa a un juez a punto de dictar sentencia. Quise desaparecer, pero las paredes de la casa parecían empujarme hacia adelante, exigiendo una elección. El silencio era tan denso que pude oír el zumbido lejano de las cigarras en el patio. Cuando abrí la boca, mi voz salió temblorosa, sí, dejó. Y lo dejó a mi nombre. Paula se llevó la mano a la boca, sorprendida, como si no hubiera esperado que lo admitiera así. Gabriel solo sonrió, inocente, sin entender la gravedad de lo que acababa de revelarse. Entonces, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué nos dejó creer que no teníamos nada? Su voz ahora era cortante, pero aún había un hilo de súplica escondido allí. Bajé la mirada, contemplando el papel sobre la mesa, y el recuerdo de Julián volvió como una bofetada, no es para ella. Lo prometí, Paula, le dije casi entre lágrimas. Le prometí a mi hijo que no te dejaría tocar nada. Él creía que no lo merecías. Y yo obedecí. Pero ahora ya no sé si estuvo bien. La confesión salió entrecortada, mis manos temblando tanto que casi se me cae el documento al suelo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Paula se alejó un paso, como si necesitara espacio para respirar, y Gabriel nos miraba a las dos, sin entender, pero sintiendo el peso de aquello. La tensión explotó cuando Paula alzó la voz. ¿Y qué sabía Julián de la vida, después de todo? Nos dejó llenos de deudas, nos abandonó sin pensar en su hijo. Y usted prefirió honrar las palabras de un hombre que ya no está aquí, en lugar de ayudar a quienes aún respiramos a su lado. Su furia cortó como un cuchillo, y retrocedí instintivamente. Las paredes de la cocina parecían estrecharse, y sentí el sudor correr por mi nuca. La verdad estaba allí, desnuda, y ya no había vuelta atrás. Las palabras de Paula resonaron dentro de mí como truenos en cielo nublado. Me apoyé en la mesa para no caerme, la madera fría contra la palma de mi mano sudada. Nunca la había visto así, con tanta rabia. Siempre fue una mujer contenida, respetuosa, pero ahora hablaba con el pecho abierto, sin medir. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que me gusta ver a mi nieto crecer sin seguridad? Grité de vuelta, la voz ahogada. El sonido salió más fuerte de lo que pretendía, y hasta Gabriel se asustó, retrocediendo un paso. El silencio que siguió fue tan espeso que casi pude oírlo. Paula respiraba rápido, el pecho subiendo y bajando. El sudor brillaba en su frente, y los ojos enrojecidos ardían contra los míos. Entonces elija, doña Carmen. Julián ya no está aquí. Nosotros sí. Gabriel sí. ¿Quién es más importante ahora? El niño le tiraba del brazo, intentando entender por qué su madre lloraba tanto. Quise encogerme, desaparecer, pero su pregunta me empujó a un abismo que ya no podía evitar. Las rodillas me flaquearon, y me senté de nuevo. La sala parecía girar lentamente,
como si el aire hubiera perdido el equilibrio. El olor a lentejas quemadas aún impregnaba la casa, mezclado con el sudor y el polvo que venía de la calle. Recordé un detalle cruel. La última noche en el hospital, Julián me agarró la mano tan fuerte que me dejó marcas moradas. Promete, mamá. El recuerdo me hizo estremecer. Cumplir esa promesa era seguir castigando a Paula y a Gabriel. Romperla era traicionar a mi hijo. Como si existiera una salida justa. Paula se acercó, se agachó hasta quedar a mi altura. Su respiración caliente me rozaba el rostro, y el olor salado de las lágrimas me llegaba. No pido nada para mí. Solo quiero que Gabriel no sienta miedo de perder el techo sobre su cabeza. Usted es su abuela. Usted sabe lo que eso significa. El niño, sin entender, solo apoyó la cabeza en el regazo de su madre, buscando refugio. Esa escena me atravesó con la fuerza de un relámpago. Me temblaba tanto el cuerpo que necesité apoyar los papeles contra mi regazo para no dejarlos caer. El sonido lejano de una moto pasando en la calle rompió por un instante la tensión, pero enseguida todo volvió al peso insoportable. La boca se me secó, y las palabras se arrastraban dentro de mí. Si hago esto, estaré rompiendo la última voluntad de mi hijo, murmuré, más para mí misma que para ella. Paula levantó la cabeza. De repente, los ojos chispeando. Y si no lo hace, va a romper la vida del nieto que él dejó. Esa frase me golpeó como una navaja, porque era imposible negarlo. Miré a Gabriel, que me contemplaba con la inocencia de quien no sabía nada sobre deudas, promesas o escrituras. Para él, la casa era solo el lugar donde podía jugar, dormir seguro y sentir el olor de la comida de su madre a la hora de comer. Recordé a cuando Julián tenía la misma edad y me pedía que lo acunara en la hamaca del porche. Yo no había protegido a mi hijo de todo, y tal vez no podría. Pero aún podía proteger a mi nieto. Agarré los documentos con firmeza, sintiendo el papel crujir entre mis dedos. El corazón me latía desbocado, y las lágrimas corrían sin que pudiera contenerlas. Paula, yo, no sé si voy a poder vivir con esto. Pero no puedo dejarlo sin respuesta. La voz me salió ahogada, cortada en pedazos, pero fue sincera. Paula me agarró la mano con fuerza, como si temiera que me echara atrás. El calor de su piel contrastaba con el frío de mis manos temblorosas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una decisión práctica, sino una ruptura. Al revelar, no solo entregaría bienes, destrozaría la memoria de Julián, expondría su desconfianza, mostraría que incluso al final no confiaba en la mujer con la que construyó una vida. Pero, al mismo tiempo, mantener el secreto sería condenar a Gabriel. Entre el pasado muerto y el futuro vivo, yo sabía que necesitaba elegir. Puse los papeles sobre la mesa, el mantel de ganchillo arrugándose bajo su peso. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo como una sentencia, el péndulo oscilando sin prisa, recordándome que el tiempo no se detendría para que yo decidiera. Paula mantuvo los ojos fijos en los documentos, pero no dijo nada. Era como si tuviera miedo de presionarme demasiado y verme retroceder. Gabriel, ajeno al drama, jugaba con el dobladillo de mi falda, inocente, sin saber que su vida podía cambiar allí, en ese instante. Mi respiración era corta, y cada palabra parecía costar una vida. Él dejó esta casa, 2 coches y algo de dinero. Está todo a mi nombre. Julián no quería que lo supieras. La confesión salió pesada, como hierro caliente, y el silencio que siguió fue sofocante. Paula se llevó las manos a la cara, como si necesitara protegerse de aquello. Gabriel me miró, sorprendido de verme llorar, y abrazó mi brazo con fuerza, intentando consolarme sin entender. Paula se quitó las manos del rostro y habló, con la voz quebrada: «Entonces todo este tiempo, ¿usted lo sabía?». El tono ya no era de rabia, sino de incredulidad. «Sí», respondí, en un hilo de voz. «Lo sabía». Y me callé porque él me lo pidió. Las palabras me sonaron tan pequeñas ante su dolor. El aire de la cocina parecía quieto, caliente, como si no hubiera suficiente oxígeno para todos nosotros. ¿No confiaba en mí a ese punto?, preguntó, casi para sí misma, y vi en sus ojos el reflejo de una herida más profunda que las deudas o el riesgo de perder la casa. Era el dolor de darse cuenta de que su marido, el hombre con el que compartió años de vida, había dudado de ella hasta el final. No supe qué responder. Yo misma no entendía completamente los motivos de Julián. Yo solo había cumplido una promesa hecha en la desesperación. «Paula», empecé, tragando saliva, me equivoqué al no contarlo. Quizás confundí lealtad con cobardía. Pero ahora ya no quiero esconder nada. Estos bienes son de ustedes. Y quiero que uses esto para garantizarle un hogar a Gabriel. La voz me salió temblorosa, pero lo suficientemente firme para que ella entendiera que no era una frase al azar. Era una decisión. Una ruptura. Estaba traicionando a mi hijo, sí,
pero también estaba siendo finalmente justa con los vivos. Ella se desplomó en la silla, sin fuerzas, llorando de una manera diferente, ya no de desesperación, sino de alivio. Solo necesitaba eso. Saber que él va a estar seguro, dijo entre sollozos, apretando la mano de su hijo contra el pecho. Gabriel sonrió, sin entender por completo, pero feliz al ver a su madre menos afligida. Yo los miraba y sentía que una parte del peso se había desprendido de mí. Otra, sin embargo, aún me aplastaba, la de haber roto la palabra que le di a Julián. Me levanté lentamente, caminé hasta la estantería y cogí el sobre que había escondido antes. Lo puse delante de ella, junto a los otros papeles. Está todo aquí. Mañana iremos al abogado. Yo misma voy a firmar. La frase salió como un decreto. Y sentí un escalofrío en la espalda, como si acabara de cerrar un ciclo de décadas. Paula me miró, sorprendida, quizás sin creer que realmente se lo estaba entregando. Pero, ¿qué más podía hacer? No aguantaría vivir con la sombra de Gabriel creciendo sin techo por culpa de mi omisión. El niño me abrazó fuerte, los brazos pequeños envolviendo mi cintura. El calor de él me desarmó, y sentí mis lágrimas caer sobre sus cabellos despeinados. Gracias, abuela, dijo, inocente. 2 palabras sencillas, pero que derrumbaron cualquier resistencia que aún me quedaba. La mirada de Paula se encontró con la mía por encima de la cabeza de su hijo, y en ese instante, sin decir nada, entendí que nuestra relación nunca más sería la misma. No habría olvido, pero tal vez habría reconstrucción. La noche cayó rápido sobre Grazalema, trayendo consigo el sonido lejano de las serestas y el olor a leña quemada en las casas vecinas. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la lámpara amarillenta que se balanceaba ligeramente con el viento. Yo seguía sentada a la mesa, mirando los documentos como si fueran brasas. Paula permanecía en silencio, con Gabriel dormido en su regazo, respirando hondo y tranquilo, como si todo el peso del día se hubiera disuelto solo porque él podía descansar sin miedo. Mis ojos recorrían cada detalle, la escritura formal de propiedad, los sellos de la notaría, las firmas que garantizaban que, de hecho, aquella vida que Julián quiso esconder existía. Pensé en cómo todo sería diferente si él hubiera confiado en ella, si no me hubiera hecho cargar con ese secreto. El sonido del viento golpeando las ventanas de madera me dio un escalofrío. Era como si mi propio hijo me vigilara desde afuera, cobrándome la promesa que yo ahora rompía. Me levanté lentamente, el suelo crujiendo bajo mis pies, y preparé un café para nosotras dos. El aroma caliente invadió el ambiente, mezclándose con el olor de la noche húmeda. Le entregué una taza a Paula, que la aceptó en silencio, con los ojos fijos en el niño que dormía. Parecía exhausta, pero al mismo tiempo más ligera. Gracias, doña Carmen, murmuró. Su voz salió débil, casi imperceptible, pero cargada de verdad. Yo solo asentí, sin fuerzas para responder. Mientras bebíamos, me di cuenta de que dentro de mí aún había una batalla. Una parte gritaba que había traicionado a mi hijo, otra decía que finalmente había hecho lo que era correcto. El café me quemaba la lengua, pero me mantenía despierta, como si me obligara a enfrentar ese momento sin disfraces. Nunca me he autoengañado. Cosí mi vida punto por punto, hilo por hilo, y sabía que todo tejido tiene su resistencia hasta que se rompe. El mío se estaba deshaciendo en esa mesa. Paula rompió el silencio después de unos minutos. Él nunca confió en mí, ¿verdad? Preguntó sin rencor, sino como quien necesita coser una herida abierta. Tardé en responder, pero cuando hablé, mi voz salió baja. No. Tenía miedo. Pensaba que podrías llevarlo por caminos que él no quería. Y al final, no confió ni en sí mismo. La frase pesó entre nosotras, y sentí un pinchazo de culpa por exponer tan crudamente la verdad. Pero era lo mínimo que podía ofrecer ahora, no esconder nada más. Ella se secó una lágrima solitaria que le rodaba por el rostro y acarició el cabello de su hijo. Siempre intenté ser suficiente. Tal vez nunca lo fui para él, pero al menos quiero serlo para Gabriel. La forma en que lo dijo me atravesó, porque me di cuenta de que, a pesar de todo, ella tenía una fuerza que Julián nunca reconoció. Y, en cierto modo, yo tampoco. Con cada palabra, me di cuenta de que mi relación con Paula estaba cambiando. Ya no había espacio para secretos entre nosotras. El silencio volvió a dominar el espacio. Afuera, los grillos cantaban, y el viento balanceaba las hojas de las orquídeas en el patio. Las miré por la ventana y pensé que tal vez yo era como esas flores, sobreviviendo a las tormentas, pero siempre necesitando cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, acepté que no necesitaba enfrentarlo todo sola. Tenía una familia allí, aunque imperfecta y marcada por la desconfianza. Pero era la familia que me quedaba, y eso era suficiente. Decidí entonces guardar los documentos en una carpeta y dejarlos sobre la mesa, a la vista de todos.
Mañana a primera hora vamos al abogado. Yo misma entregaré todo. Ya no habrá más secretos, Paula. La voz me salió firme, como un punto final. Me miró con una mezcla de alivio y sorpresa, y por primera vez en meses, vi una sonrisa tímida en su rostro. Era como si la noche finalmente hubiera traído no solo oscuridad, sino también un soplo de esperanza. Me desperté antes de que saliera el sol, como siempre he hecho en toda mi vida. El silencio de la madrugada en Grazalema solo era cortado por el canto solitario de un gallo lejano y el resonar del viento frío pasando por las rendijas de las ventanas. Me levanté lentamente, sintiendo que los huesos me crujían, y fui directo a la cocina. Los documentos. Todavía estaban sobre la mesa, intactos, iluminados ahora por la penumbra azulada que precede a la mañana. Me quedé unos segundos parada, mirándolos, como si se necesitara valor incluso para tocar el papel. Preparé café fresco, el olor fuerte invadiendo cada rincón de la casa. Cuando el aroma se esparció, Paula apareció en el pasillo, aún en pijama, con el cabello suelto y revuelto. Gabriel dormía en el dormitorio de invitados, finalmente tranquilo. Me saludó con un gesto tímido, los ojos marcados por el cansancio, pero ya sin el peso de la desesperación que la acompañaba el día anterior. Le serví una taza, y por unos instantes nos quedamos en silencio, solo escuchando el goteo del colador y el tintineo de las cucharas contra la porcelana. No dormí bien, confesó ella, abrazando la taza caliente con ambas manos. Pero fue diferente. Por primera vez en meses, soñé que Gabriel corría por el patio sin miedo. Eso me bastó. Sus palabras me hicieron tragar saliva. La observé, pensando en cómo, a pesar de todos los desencuentros, era ella quien seguía allí, firme, intentando criar a su hijo sola. La visión me trajo una especie de paz amarga, la certeza de que yo estaba entregando algo a quien realmente iba a cuidarlo. Después del café, subí al dormitorio y me cambié. Elegí un vestido sencillo, azul claro, que guardaba desde la época de la tienda. Me puse un poco de perfume antiguo, de lavanda, y bajé las escaleras con la carpeta de documentos en las manos. El peso parecía menor ahora. Paula ya estaba lista, con el cabello recogido en un moño rápido, y Gabriel corría por la sala, jugando con un coche de plástico que yo había guardado de Julián cuando era niño. El sonido de las ruedas en el suelo resonaba como un presagio de continuidad. Salimos juntas por la calle de adoquines. El sol ya despuntaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Las casas blancas reflejaban la luz de la mañana, y el olor a pan fresco que venía de la panadería de la esquina nos acompañaba. La gente nos saludaba con la naturalidad típica del pueblo, sin imaginar el drama que llevábamos en esa carpeta. Caminar al lado de Paula me hizo sentir como si estuviéramos, al fin, compartiendo el mismo peso. Llegamos a la oficina del notario. El ambiente olía a papel nuevo y a café recalentado, y las paredes estaban forradas de estanterías repletas de carpetas. El notario nos recibió con una formalidad seca, ajustándose las gafas en el rostro y pidiéndonos que nos sentáramos. Le entregué los documentos, mis manos firmes a pesar del corazón acelerado. Elogió todo en silencio, confirmando lo que ya sabía. Solo tiene que firmar aquí, doña Carmen, y la transferencia será oficializada. Tomé el bolígrafo. El metal frío contra mis dedos me trajo de vuelta el recuerdo de las tijeras de costura, un instrumento que siempre usé con precisión. Respiré hondo y firmé. El sonido del bolígrafo raspando el papel fue definitivo, como si cada letra marcara no solo el documento, sino una elección de vida. Al devolver la carpeta, sentí un alivio inesperado, como si una cadena se hubiera roto. Paula me apretó la mano discretamente, y no necesitó decir nada. El gesto hablaba por sí mismo, gratitud y reconocimiento. Al salir, el sol ya brillaba alto en el cielo, calentando las piedras de la calle e iluminando las ventanas antiguas de las casas. Gabriel corrió por delante, riendo, y su risa resonó en el espacio, clara y libre. Lo observé con los ojos empañados, dándome cuenta de que esa era la mayor recompensa que podía tener. Julián ya no estaba aquí para cobrar promesas, pero Gabriel sí estaba para vivir el futuro. Y era en él en quien necesitaba apostar. Volvimos a casa en silencio, pero no era el mismo silencio sofocante del día anterior. Había algo diferente, como si el aire estuviera más ligero. El ruido de las ruedas del coche de Gabriel contra el suelo de adoquín sonaba casi como una música, y me sorprendí a mí misma sonriendo. Sola, algo que no hacía en meses. Al abrir el portón, sentí el olor de las orquídeas que florecían en el patio. Parecían recibirme con colores aún más vivos, como si también entendieran que algo había cambiado dentro de esas paredes. Paula fue directo a la cocina a preparar la comida, y yo la seguí. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que se movía por la casa como si fuera realmente suya, sin pedir permiso para abrir armarios o tocar las ollas.
Ya no había ese peso invisible que la hacía parecer una visita indeseada. ¿Puedo cocinar hoy?, preguntó, casi sonriendo. Claro, hija, respondí sin pensar, y la palabra hija salió tan natural que me emocioné. Ella levantó la mirada, sorprendida, pero no comentó nada. Solo siguió picando los condimentos, dejando que el olor a ajo y cebolla se esparciera por la cocina. Mientras ella cocinaba, me senté en la sala con Gabriel. Jugaba en el suelo, riendo a carcajadas, y con cada risa parecía alejar a todos los fantasmas que me acechaban. Le mostré algunos botones antiguos que guardaba de la época de la costura, y sus ojos brillaron como si fueran tesoros. «Abuela, ¿hacías ropa con esto?», preguntó curioso. «Sí, mi amor. Muchos vestidos pasaron por mis manos». Al decir eso, me di cuenta de que aún había mucho de mí que podía ser transmitido, no solo secretos pesados, sino también buenos recuerdos. La comida estuvo lista, y nos sentamos juntas a la mesa. El olor del arroz soltando humo, de las lentejas recién hechas y de la carne cocida llenaba la casa, trayendo de vuelta una sensación de hogar. Mientras comíamos, Paula comentó: «Hoy Gabriel va a dormir sin miedo. Eso no tiene precio». Su voz estaba serena, pero cargada de gratitud. Asentí en silencio, intentando no dejar que las lágrimas cayeran. Por dentro, sentía que finalmente había hecho algo que honraba la memoria de Julián, incluso si era diferente a lo que él me pidió. Después de la comida, Paula lavó los platos mientras yo secaba. La rutina sencilla, hecha en silencio, tenía un sabor diferente. Era como si cada plato limpio fuera también una herida que se estaba cicatrizando. Con cada gesto, me daba cuenta de que estábamos construyendo una nueva forma de convivencia, basada no en promesas rotas, sino en verdades compartidas. No sabía si ella me perdonaría por completo algún día, pero me daba cuenta de que ya no me miraba con desconfianza, y eso era suficiente. Más tarde, nos sentamos todos en el patio, mientras Gabriel corría entre las flores. El sol de la tarde le daba suavemente a las orquídeas, y la brisa fresca traía el olor dulce de las plantas mezclado con el de tierra mojada. «Parece otro niño», comenté. Paula sonrió, observando a su hijo. «Solo necesitaba sentir que está seguro. Los niños lo notan todo, incluso lo que intentamos esconder». La frase me atravesó como un recordatorio silencioso de cuánto mis decisiones habían pesado sobre ese pequeño corazón. Miré las orquídeas, recordando cómo florecen de forma impredecible, pero siempre vuelven. Pensé que tal vez la vida era parecida, incluso después de tantas pérdidas y silencios, había espacio para renacer. «Espero que sepas que ahora todo esto es de ustedes. No quiero que queden dudas», le dije mirando a Paula. Ella giró el rostro hacia mí, los ojos empañados. «Y yo espero que usted sepa que no voy a olvidar lo que hizo. Pero tampoco voy a olvidar lo que decidió hoy». El atardecer llegó, y la luz dorada iluminaba el porche. Gabriel se quedó dormido. En mi regazo, el calor suave de su cuerpo calentando mi pecho. Paula nos observaba, y por primera vez en mucho tiempo, no había un silencio incómodo entre nosotras, sino una quietud agradable, llena de significado. Acaricié los cabellos del niño y pensé, tal vez ese era el verdadero legado que Julián dejó sin darse cuenta, la oportunidad para que yo eligiera el amor en lugar del miedo. A la mañana siguiente, me desperté con los rayos de sol entrando por las rendijas de la ventana azul, iluminando las paredes blancas del dormitorio. El olor a café fresco venía de la cocina, y me di cuenta de que, por primera vez en años, no fui yo quien lo preparó. Bajé las escaleras despacio y encontré a Paula con el delantal, revolviendo la olla mientras Gabriel ya se servía pan con mantequilla. La escena me pilló por sorpresa. La casa, que siempre había sido silenciosa y organizada al extremo, ahora respiraba movimiento y vida. Y no sentí incomodidad, sentí alivio. Me senté a la mesa, y Paula puso una taza delante de mí. «Hoy descansa usted», dijo con una sonrisa discreta. Bebí el café y, al mismo tiempo, dejé que mis ojos recorrieran el ambiente. Era como si, al compartir finalmente lo que estaba escondido, hubiera abierto espacio para que ellos ocuparan de verdad mi vida. «Gracias, hija», respondí. La palabra de nuevo salió natural, sin esfuerzo, y me di cuenta de que me estaba acostumbrando a esta nueva forma de verla. Pasamos el día en tareas sencillas, colgamos ropa en el tendedero, cuidamos el jardín, y Gabriel ayudó a regar las plantas con la pequeña regadera verde que yo había guardado de Julián cuando era niño. El sonido de sus risas se mezclaba con el ruido del agua golpeando la tierra, y sentí que mi pecho se expandía de una manera diferente, casi como si hubiera vuelto al pasado, a cuando Julián aún era pequeño. Las orquídeas, balanceándose con la brisa ligera, parecían florecer aún más ante esa alegría. Por la tarde, mientras descansábamos en el porche, Paula me miró y preguntó, ¿se arrepiente de haber guardado este secreto por tanto tiempo?
La pregunta me hizo suspirar hondo. Me arrepiento de haber confundido promesa con prisión, respondí, mirando hacia las montañas a lo lejos. Pero también sé que hice lo que pensé que debía, aunque estuviera mal. Solo que ahora me doy cuenta de que el silencio puede ser más cruel que la verdad. Ella asintió, sin insistir, y ese gesto silencioso valió más que cualquier juicio. Al atardecer, decidimos salir a comprar algunas cosas en la tienda de comestibles. Las calles de Grazalema estaban llenas de gente conversando en las aceras, y el olor a pan dulce recién salido del horno se esparcía por el aire. Al lado de Paula y Gabriel, sentí las miradas curiosas de los vecinos. Sabía que pronto todos comentarían sobre el cambio, sobre cómo yo finalmente había soltado lo que guardaba. Pero, por primera vez, no me importó. Caminar con ellos, con la cabeza alta, fue como coser una nueva tela frente a todos. En el camino de vuelta, Gabriel me agarraba la mano de un lado y la de su madre del otro. Su contacto pequeño y firme me dio una sensación de continuidad, como si el hilo de la vida de Julián se hubiera transformado allí, sin rencor. Recordé cómo pasé la vida cosiendo para otras familias, vestidos de novia, uniformes escolares, camisas de domingo. Ahora, me daba cuenta de que mi mayor obra no estaba en la tela, sino en esta conexión improbable que resistía al tiempo y a las heridas. Ya en casa, cenamos juntos y luego nos quedamos en el patio, observando cómo el cielo se oscurecía. El olor a jazmín invadió el aire, y el sonido de los grillos acunaba nuestra conversación tranquila. «Usted le dio un futuro a Gabriel hoy», dijo Paula. La miré y respondí, «No le di nada. Solo le devolví lo que ya era suyo. Lo que sí les di, de verdad, fue la oportunidad de quedarse». La frase salió cargada de emoción, y sentí que los ojos se me humedecían de nuevo. Ella sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para sellar algo entre nosotras. Esa noche, antes de dormir, fui al cuarto donde Gabriel estaba acostado. El niño ya dormía profundamente, el cuerpo pequeño acurrucado bajo la manta. Su respiración era tranquila, y el sonido suave llenaba el cuarto de una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Le toqué la frente con delicadeza y susurré, «Tu padre me hizo prometer muchas cosas. Pero tú me hiciste elegir de verdad». Volví a mi dormitorio con el corazón ligero, sabiendo que, finalmente, había cosido un final digno para aquella tela rasgada de nuestra familia. Me desperté al día siguiente con una serenidad que no recordaba sentir hacía décadas. El sol ya entraba fuerte por la ventana, iluminando cada rincón del dormitorio como si quisiera alejar las sombras que se habían guardado tanto tiempo. Me vestí lentamente, escuchando el sonido de la casa viva, pasos corriendo por el pasillo, voces mezcladas, risas que venían de la cocina. Era extraño, pero también reconfortante. Yo, que siempre temí perder mi espacio, ahora descubría que la presencia de ellos era precisamente lo que me devolvía el sentido. Cuando llegué a la sala, encontré a Gabriel sentado en el suelo, dibujando con lápices de colores. Me mostró el papel con orgullo, había hecho una casita sencilla, con ventanas azules igual que las nuestras, y 3 figuras de la mano delante. «Somos nosotros», dijo sonriendo. El corazón casi me explotó en el pecho. No había coches, ni escrituras, ni dinero en ese dibujo. Solo un hogar, lo que él más necesitaba. Guardé ese papel como si fuera el documento más valioso de mi vida. Paula apareció poco después, trayendo un plato de bizcocho sencillo, todavía caliente. El olor dulce de la masa se esparció por el aire, mezclado con el café recién hecho. Nos sentamos juntas a la mesa, y ella me miró de forma diferente, ya no como una suegra distante, sino como alguien con quien podía compartir la vida. «Sé que no fue fácil para usted. Y sé que todavía duele haber roto la promesa. Pero quiero que sepa que nunca voy a olvidar lo que hizo por nosotros». Sus palabras vinieron serenas, y sentí que eran verdaderas. Le pasé la mano por el cabello, en un gesto que nunca me había atrevido a hacer antes. «Yo tampoco lo olvidaré, Paula. Lo que queda ahora es lo que vamos a construir de aquí en adelante». No necesitábamos más. El silencio que siguió fue bueno, lleno del olor a bizcocho, de la risa de Gabriel y del canto de los pájaros afuera. Era como si la casa entera respirara aliviada, como si hubiera esperado este momento para volver a ser un hogar de verdad. Durante la tarde, decidimos reorganizar algunas cosas. Gabriel ayudaba a limpiar las estanterías, quitando el polvo con un paño pequeño. Encontramos cajas antiguas con telas que yo guardaba de la época de la tienda. El niño se quedó encantado con los retazos de colores, y juntos hicimos pequeños collages de formas improvisadas. Su risa llenaba la casa, y cada sonido parecía coser un nuevo recuerdo sobre las antiguas heridas. Por primera vez, sentí que el pasado ya no necesitaba pesar tanto como antes. Más tarde, nos sentamos todos en el porche para ver la puesta de sol. El cielo se teñía de naranja y rosa, y una brisa fresca balanceaba las flores del jardín.
Le conté a Gabriel algunas historias de cuando su padre era pequeño, historias sencillas, de cómo le gustaba jugar al escondite por las calles de piedra. El niño escuchaba con atención, riendo en algunos momentos, y me di cuenta de que era posible mantener viva la memoria de Julián sin las sombras de la desconfianza. Solo había que elegir lo que transmitir. Paula se quedó en silencio, solo escuchando, y cuando terminé, dijo: es bueno oír esas historias. Quiero que Gabriel sepa quién fue su padre, pero sin cargar rencor. Su sinceridad me conmovió profundamente. Asentí, sintiendo una paz rara. No había necesidad de borrar a Julián, sino de poner su memoria en perspectiva, para que no fuera una prisión. Entendí, en ese instante, que romper la promesa no era traicionar a mi hijo. Era liberar lo que él había dejado de mejor, el niño que dormía tranquilo a mi lado. Cuando cayó la noche, entré en casa con ellos y cerré la puerta. El olor de las orquídeas del patio aún entraba por la ventana abierta, y sentí que aquella casa, que una vez fue escenario de tanto silencio, ahora latía de vida de nuevo. Me acosté más tarde, exhausta pero en paz, y pensé, tomé una decisión. Y esa decisión lo cambió todo. Tal vez sea tarde para muchas cosas, pero no para dejar un legado diferente. Y cuando cerré los ojos, tuve la certeza, por fin había cosido la última pieza de mi vida con firmeza. A la mañana siguiente, me desperté con una serenidad que no sentía hacía décadas. El sol entraba por la ventana azul, reflejándose en las paredes blancas e iluminando cada detalle de la casa como si fuera un nuevo comienzo. Me senté en el borde de la cama, escuchando el sonido lejano de la campana de la iglesia y la risa de Gabriel resonando en el patio. Aquella música infantil mezclada con los ruidos del pueblo me hizo darme cuenta de que, de alguna manera, había reencontrado un sentido para vivir. Ya no era solo la rutina silenciosa de las orquídeas, ahora había voces que llenaban los espacios. Bajé las escaleras lentamente y encontré a Paula preparando el café. El olor a pan fresco se esparcía por la cocina, y me saludó con una sonrisa sincera, de esas que no necesitan palabras. ¿Durmió bien?, preguntó. Respondí que sí, y me di cuenta de que era verdad. El peso que me había acompañado en los últimos meses parecía finalmente haberse disipado. Nos sentamos juntas a la mesa, compartiendo el café y el silencio cómodo de quien ya no necesita explicarse. Era una rutina nueva, pero que ya parecía natural. Gabriel entró corriendo, con el dibujo que había hecho el día anterior. Mira, abuela, le puse flores al jardín. El papel de colores, lleno de garabatos alegres, me hizo soltar una lágrima discreta. Allí estaba la prueba de que el miedo había dado lugar a la esperanza. Sostuve el dibujo con cuidado, como si fuera una reliquia. Está hermoso, mi amor, dije, besándole la frente. El niño sonrió satisfecho, y me di cuenta de que su confianza en mí era la mayor herencia que podía recibir. A lo largo del día, hicimos pequeñas tareas juntas. Paula limpió los armarios, mientras yo cuidaba el jardín y Gabriel jugaba entre las plantas. El olor a tierra mojada, el sonido de las escobas arrastrándose y sus risas crearon una banda sonora inesperada para aquel sábado sencillo. Fue en ese cotidiano donde me di cuenta, no eran los bienes que dejó Julián los que le darían sentido a nuestras vidas, sino la forma en que elegiríamos vivir de aquí en adelante. Por la tarde, me senté sola en el porche, observando las montañas a lo lejos. Pensé en Julián. No con rencor, ni con el dolor sofocante de antes, sino con una nostalgia serena. Entendí que él fue un hombre lleno de fallas, pero también lleno de vida, y que no me correspondía juzgar su memoria con dureza eterna. Mi papel ahora era otro, garantizar que Gabriel creciera sin